Bien, pues entonces vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y recordemos que lo último que habíamos visto fue la curación de aquel paralítico en la casa de Pedro, que lo dejaron descolgar, fue lo último. Entonces vamos ahora en los versículos 27, vamos a leer 27 al 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, aquí tenemos la vocación de Leví. Fíjense que normalmente le conocemos como Mateo. Se trata del evangelista, digamos del apóstol, que luego también fue evangelista, San Mateo. Y aquí Lucas le llama Leví. San Mateo, en el Evangelio, en su Evangelio, cuando relata este mismo hecho, le da el nombre de Mateo. Seguramente Mateo, como otros, tenemos por ejemplo Juan Marcos, por ejemplo, o San Pablo, es Saulo, Pablo, pues seguramente Leví tenía esos dos nombres, Leví, Mateo. Seguramente Mateo posiblemente tendría ciudadanía romana y entonces necesitaba un nombre romano. Leví sería el nombre hebreo, por decirlo así. Seguramente si Lucas le da el nombre de Leví, pues es un poco porque quizás no sonaba bien un apóstol que era publicano, quizá un poco por respeto. Pero nos interesa el texto mismo. Fijémonos que el texto de la versión que al menos la que yo tengo y la que ha leído, se dice que Jesús miró, que Jesús vio, otros traducen. Pero según el texto original, indica que miró atentamente. Es decir, es esa mirada de Jesús amorosa, que mira a Leví, a Mateo, que está pues sentado en su puesto para cobrar los impuestos, rodeado posiblemente de gente que iba a pagar sus impuestos o de amigos, y Jesús lo mira profundamente y lo invita a seguirle. Es decir, fijémonos cómo Jesús está por encima de los prejuicios o incluso de las miserias humanas. Digamos, en el ambiente, en la cultura de la época, entre los judíos, un publicano era muy mal visto. Porque ustedes saben que los publicanos eran los que cobraban los impuestos que se pagaban a Roma. Entonces Roma había, digamos, contratado con las personas de Israel que cobraban esos impuestos que tenían que dar a Roma, y lógicamente les dejaban un margen para ellos, para cubrir sus necesidades. Pero claro está que se prestaba a abusos. De ahí que era sinónimo entre los judíos, generalmente hablar de publicano era sinónimo de hablar, digamos, de ladrones o de corruptos, diríamos hoy quizás, ¿no? O sea, de pecadores. Pero Jesús lo mira fijamente, por lo tanto lo mira con amor. En el Evangelio de San Marcos, si se acuerdan, también nos hablará de aquel joven rico y que el Señor lo miró con amor. Es esa mirada de Jesús que llega al fondo del alma, ¿no? Que una persona se siente profundamente amada. Y la reacción de Mateo es rápida. Lo deja todo, se levanta, por lo tanto lo deja y le sigue. Recordemos que una reacción semejante a la de Pedro y Andrés y a la de Santiago y su hermano Juan. También eran pescadores, lo dejan todo y siguen a Jesús. Pero para Mateo, esta vocación, esta llamada que hace Jesús hacia él, tuvo que ser motivo de un gran gozo, porque pensemos que él, como publicano, pues se sentía un tanto despreciado de la gente. Y sin embargo, se siente amado con predilección de Jesús.
Por consiguiente, esto es motivo de una gran alegría, que le lleva a renunciar a su estatus de vida. O sea, podríamos decir que desde el punto de vista humano-social tenía un futuro feliz y abundante, pero renuncia a todas esas sus seguridades materiales para seguir a Jesús, que no le aseguraba ninguna seguridades materiales, por decirlo de alguna manera. Jesús no tenía nada que darle a cambio, desde el punto de vista económico-social. Lo que Jesús le daba era un gran amor y una gran misión. Y tenemos por consiguiente que, porque a Mateo, a Leví, es motivo de una gran alegría el hecho de que Jesús se haya fijado en él, lo vemos porque da un banquete. Un banquete se da para hacer una fiesta, ¿no? Porque está contento. Y para despedirse. ¿Y a quiénes invitaría a ese banquete? Pues lógicamente a sus amigos y compañeros. De ahí que se nos dice que fue una gran multitud de publicanos que estaban con él. Más adelante veremos que los fariseos dicen publicanos y pecadores. Por consiguiente, los otros, además de los publicanos que van, pues seguramente serían también empleados del mismo oficio. Continuemos en los versículos 30, podemos leer hasta el 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, la reacción de los fariseos, y se nos dice fariseos y escribas, serían escribas de los fariseos. Los otros partidos también tenían escribas. Los escribas eran, la palabra no lo dice, ¿no? Podríamos decir las personas que estudiaban, que eran un poco así como secretarios, digámoslo así, entre comillas, más bien eran los entendidos en Sagrada Escritura, estos escribas de los fariseos. Y estos, que se creían perfectos, ellos cumplidores de la ley, murmuran de Jesús y lo comentan con sus discípulos, no se atreven a decirlo a Jesús. Y les extraña que Jesús y sus discípulos, que vienen como seguidores de un modo especial de Dios, por decirlo así, pues se junten con pecadores y publicanos. No olvidemos que los fariseos pensaban que una persona que no cumplía la ley, Dios no la amaba. Y Jesús, con su actitud, demuestra todo lo contrario, que Dios ama a todos. Y que de este texto, si nos hemos fijado, de un modo especial nos viene a decir que precisamente los pecadores, los que están alejados de Dios, pues son las personas que más necesitan de Dios. Y por consiguiente Dios mira de un modo especial, podríamos decir, a esas personas, ¿no? Porque la respuesta de Jesús es, no tienen necesidad de médicos los sanos. Eso es una cosa de sentido común, ¿no? Sino los enfermos. Y Jesús ha venido como médico. Yo no sé si han leído o han escuchado, el Papa, cuando está hablando tanto de la misericordia de Dios, nos dice que, digámoslo así, el DNI de Dios, o sea, el signo de identidad de Dios es la misericordia. Por lo tanto, Él ha venido precisamente a sanar a los que están enfermos. El problema está cuando una persona está enferma, pero no se entera, se cree sana. Entonces, claro, no acude al médico. Podríamos decir que esto es lo que le pasaba a los fariseos y a sus escribas, se creían sanos. Es decir, pensaban que no necesitaban de Dios, que no tenían nada de que arrepentirse y que todo era perfecto. En cambio, los publicanos, eso sí, esos tienen que arrepentirse. Y por lo tanto, mientras no se arrepientan, no hay que juntarse con ellos. Y vemos que el criterio de Jesucristo, por lo tanto, el criterio de Dios es otro. Porque Él ama a todos y quiere salvar a todos. Y por consiguiente, el que más lo necesita, pues pasa como en una familia. ¿Qué hace una madre cuando hay un hijo que está precisamente pues, más despistado, que tiene más problemas? Pues es objeto de más atención y de más cuidado, ¿no? Y nos dice, como resumen de todo esto, si se han fijado en el versículo 32,
No he venido yo a llamar a justos, sino a pecadores a penitencia. Los que necesitan al médico son los pecadores. Y digamos la medicina que le da el médico es la penitencia. Penitencia en el sentido de conversión, cambio de vida. Y Cristo le muestra el camino y nos da la gracia para que cambiemos. Porque si Dios solo nos mostrara el camino de cómo debe ser nuestra vida y no nos diera la fuerza y la capacidad de vivir de acuerdo con ese camino, pues de poco nos serviría el médico. No sé si lo ven. Precisamente esto era el problema que dirá San Pablo cuando habla de la ley. Esto era lo que hacía la ley mostraba el camino, pero no daba la gracia. Jesús nos muestra el camino y nos da la gracia para que sigamos ese camino, porque Él nos dirá en el Evangelio de San Juan: sin mí no podéis hacer nada. Por esto Él ha venido a llamar a justos, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores a penitencia. Aquí podríamos hacer un poco reflexión personal. ¿Yo necesito de Jesús o no? Si necesito de Jesús, quiere decir que me está invitando a que algo de mi vida cambie. O sea, penitencia significa cambio, conversión. San Marcos nos dice, en el capítulo 2, que Jesús oyó lo que decían a los discípulos. Si quieren lo podemos leer en Marcos, capítulo 2, los versículos 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, San Marcos nos completa ese detalle, que Jesús oyó y por lo tanto les contesta. Porque en el fondo la pregunta va dirigido en el fondo a Jesús. Bueno, seguimos en Lucas capítulo 5 y leamos ahora desde el versículo 33 al 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Fíjense qué bonito este texto, ¿no? Jesús, o sea, estos fariseos entonces le dicen, comparan entre lo que hacen normalmente los discípulos de los fariseos, y por consiguiente los fariseos, y los discípulos de Juan, lo cual indica que Juan todavía vivía, y que tenía un grupo de discípulos que le seguían, y que Juan, como vemos por el Evangelio de San Juan sobre todo, deseaba que esos discípulos suyos siguieran a Jesús, pero bueno, seguían con Juan Bautista. Y estos, no porque lo prescribiera la ley, sino porque ellos, como una manera de mostrar mayor seguimiento de Dios, mayor fidelidad a la ley, pues tenían las normas de ayunar. Dice que ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Es decir, era algo más de lo que hacían lo normal de los judíos, ¿no? En cambio, dice, tus discípulos se dan la buena vida, ¿no? A comer y a beber. Y la respuesta de Jesús, si se fijan, es muy profunda. Lo compara con lo que ocurre en las fiestas de una boda. Se habla del banquete de bodas. Evidentemente, el que está invitado a un banquete de bodas no va a ayunar. No es día de ayuno, ¿no? Es día de, precisamente, participar en la alegría de los esposos, pues participando de lo que los esposos han preparado, para celebrarlo todos juntos, ¿no? Por lo tanto, fijémonos que aquí Jesús compara su presencia entre los discípulos con el banquete de bodas. Con lo cual, ¿qué está diciéndonos? Que Jesús es el esposo, digámoslo así, de la humanidad. Lo cual nos indica una gran profundidad, intimidad de amor por parte de Jesús respecto de todas las personas. Y los apóstoles son los convidados a la boda.
Y la misión en aquellas ceremonias de los invitados de la boda es ayudar a la alegría de los esposos. No van a venir ahora con ayunos. Ya llegará el momento, ¿no? Cuando se acabe el banquete de bodas, entonces tendrán oportunidad de ayunar. Y Jesús nos dice que vendrán días en el que se les será arrebatado el esposo. Fijémonos que hay una alusión velada, pero bastante clara, de la muerte violenta. Les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquellos días se ayunará. Y entonces, para explicarles lo que, digamos, responderles con más detalle, si queremos, a esa pregunta o esa queja de los discípulos de Juan y de los fariseos, fijémonos que Jesús les va a poner, además de esa comparación de las bodas, les va a poner dos pequeñas parábolas que nos van a ayudar a profundizar en lo que significa y lo que exige ser discípulo de Cristo. Continuemos desde el versículo 36 solo. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Podríamos decir que se trata de un ejemplo de sentido común, ¿no? Nadie que tiene un manto nuevo y tiene también un manto viejo, y el manto viejo está deteriorado, se le ha roto, pues ¿quién le quitaría un trozo al nuevo para ponérselo al viejo? Fijémonos que estropearía el nuevo y no solucionaría el problema para el viejo, porque pensemos que aquellas telas encogían cuando se lavaban. Si era nuevo, no se habían lavado todavía. Luego, si se ponía esa parte nueva en el viejo, cuando se moje, se va a encoger y va a romper todavía más el viejo. O sea, estropea una cosa nueva para no hacer nada, ningún beneficio en el viejo. Y otro ejemplo pone a continuación, los versículos 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bueno, yo creo que eso se entiende, ¿no? Fijémonos que aquí está hablando, podríamos decir, el Señor está comparando, digamos, dos mentalidades, dos maneras de enfocar la vida distintas. El espíritu y las normas, diríamos, de los fariseos y de los que tenían la mentalidad como ellos, y el espíritu y la manera de entender la vida de Jesús. De la misma manera que nadie pondría vino nuevo que tiene que fermentar en odres viejos, en unos odres viejos, en unos contenedores, digámoslo así, viejos, se puede mantener el vino viejo porque el vino viejo está, digamos, no se mueve, no tiene fuerza para romper, está ya quieto. En cambio, el vino nuevo, al fermentar, tiene fuerza. Y por consiguiente, si lo que le contiene, si el odre que le contiene es viejo, lo va a romper. Y se van a perder los odres y el vino. Por consiguiente, a vino nuevo necesita odres nuevos. Entonces, ¿esto qué le está diciendo? Pues que los fariseos, con esa su mentalidad rigorista, con esa su mentalidad digámoslo así, de seguir la letra, no son capaces de entender a Jesucristo. No son capaces de acoger el Espíritu Santo, ese Espíritu nuevo que nos trae Jesús, que nos trae el Evangelio. Pero fijémonos que este mismo problema lo podemos tener nosotros. ¿Cuántas veces hay personas que están tan apegadas a tradiciones, a manera de vivir según qué cosas, manera de entender según qué actitudes, que no son capaces de aceptar, digamos, la novedad del Evangelio? Porque fijémonos que la vida cristiana es una vida que está movida por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el alma de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es vida, es fuego.
Es novedad, es siempre novedad. Eso no quiere decir que las verdades cambien, eso no. Las verdades no cambian. Pero fijémonos que una misma verdad se puede ver de muy distintas formas. Es decir, se puede vivir de muy distintas formas. El ejemplo final que pone, fijémonos que es muy claro. Nadie que bebe el vino añejo, que evidentemente tiene un sabor pues más bueno, ¿no? No quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Digamos que objetivamente es verdad, pero no nos vamos a poner si el vino nuevo es mejor o peor que el añejo. Aquí está en lo que esto significa. El estar apegado a las tradiciones, a las maneras de entender la vida cristiana, digamos, antigua, por decirlo de alguna manera, y lo mismo, por supuesto, entonces a los fariseos. Fijémonos que tiene unas connotaciones de recuerdos familiares, recuerdos de la convivencia con los demás. Es decir, hay una serie de relaciones afectivas. Y sobre todo hay algo que todos tenemos, que es la necesidad de tener seguridades. Es decir, yo hago esto y ya seguro que tengo el cielo. A ver, lo digo exageradamente, pero creo que me entiende. Yo cumplo, fijémonos que es la idea que a veces había de que hay que llevar las manos llenas de buenas obras porque hay que alcanzar el cielo. Pero el cielo es gratuito. Nosotros no lo podremos comprar nunca. Por consiguiente, aquí, digamos, todo lo que son seguridades en este sentido de yo hago esto y por lo tanto Dios me debe, no, Dios no nos debe nada. Porque fijémonos que incluso lo que nosotros hacemos de bueno, lo hacemos porque Él nos ayuda y nos capacita a que lo hagamos, no es nuestro. Nosotros le hemos dicho que sí y hemos colaborado, pero es Él el que nos ha dado la idea. En la carta de San Pablo a los Efesios nos dirá que esas obras buenas son obras que Dios tenía preparadas de antemano para que nosotros las practicásemos. Entonces, fijémonos que esto que nos está diciendo, que el espíritu cristiano, el espíritu del Evangelio, es un espíritu de estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, abiertos a la novedad de Dios. Y Dios siempre es sorprendente. No podemos anquilosarnos. Fijémonos que esto es lo que a veces hace el cristianismo poco atractivo, porque lo limitamos a normas, a fórmulas. Y eso no es vida. Es vida que es nueva cada día. Que Dios cada día nos pide algo y el cristiano tiene que estar abierto a esa novedad del Espíritu. Digámoslo así, que el Espíritu Santo no nos deja instalarnos, no nos deja, pues ya estoy bien, ya he hecho lo que tenía que hacer, ya, ahora descansar y dormir. No. Siempre es vino nuevo. No sé si me explico. Por lo tanto, necesitamos estar siempre con esa actitud de escucha, con esa actitud de disponibilidad. El que está apegado a lo pasado no quiere novedades, quiere permanecer en lo que siempre se ha hecho, en lo que todo el mundo hace. Pero fijémonos que esa actitud de lo que todo el mundo hace es lo más, no sé si me sabré explicar, pero podríamos decir que es lo más anti-evangelio. Porque Dios nos da a cada uno una vocación concreta. Y yo no puedo compararme con el otro, porque yo no sé lo que Dios le pide al otro, yo sé lo que Dios me pide a mí. No sé si me explico de esta forma, ¿no? Por consiguiente, aquí nos está diciendo que el espíritu del Evangelio exige apertura, exige disponibilidad, porque Dios es sorprendente, Dios es novedad. Manteniendo, eso sí, las verdades fundamentales, las verdades de la fe, esas no las podemos cambiar. Porque lo que Dios dijo hace 20 siglos sigue válido hoy. Y de hecho, fijémonos que tenemos la Sagrada Escritura, que ya hace 20 siglos que se acabó de escribir. O sea, no es que cambiamos la doctrina, eso no. Pero las cosas sí que cambian en la sociedad.
y el Evangelio es nuevo. Digamos, el Espíritu Santo siempre es, digámoslo así, sorprende, es novedad. No sé si está claro, si no, pues ya me lo dirán. ¿De acuerdo? Bueno. Pues vamos entonces ahora al capítulo 6. Podemos comenzar leyendo desde el versículo 1 al 5. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, aquí nos presenta a San Lucas lo que ocurre un sábado. Fíjense que estamos en esta parte del Evangelio de Lucas en el que se nos va presentando ese enfrentamiento de los fariseos a Jesús. Y aquí se nos dice pues que un sábado los discípulos pasan en medio de un sembrado y arrancaban espigas, las frotaban con las manos para comérselas, es decir, tenían hambre. Pasaron por este sembrado y cogieron las espigas pues para comerlas. Es decir, las espigas todavía se podían comer, eran tiernas, podríamos decir, ¿no? Esto de que cojan las espigas nos indica que más o menos sobre qué época sería, porque según el libro del Levítico no se podían coger espigas ni para comerlas antes de que se hubieran ofrecido a Dios las primicias. Entonces, esto indica que eso ya se había hecho y esto tenía lugar digamos, en el segundo día después de Pascua. O sea, estaríamos en primavera. ¿Por qué les parece mal a los fariseos? Fijaos que lo que dice es que están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Aquí nos encontramos una vez más con ese rigorismo que hablábamos antes en los versículos anteriores. En realidad, ¿qué es lo que no estaba permitido hacer? Pues no estaba permitido, digamos, robar, podía decir, en el campo, o sea, entrar con una hoz y segar. Por ejemplo, fijémonos en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el versículo 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, no se podía ni sembrar ni segar, era día de descanso. Pero sí se podía, pues, coger para comer. Podemos ver en el libro del Deuteronomio, que está poco después, Deuteronomio capítulo 23, el versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Por lo tanto, la ley permitía que si uno pasaba por un sembrado, podía coger espigas para comerlas. Pero los fariseos, en su rigorismo, dicen que están segando, equivalen a siegas, ¿no? Entonces, eso no está permitido en sábado. Vemos aquí lo que es el espíritu, digamos, de tener vino viejo. Claro, esto no es lo que dice la ley. Es cogerse literalmente algo sin tener en cuenta otras cosas. Por esto, ¿qué dice Jesús? Fijémonos que Jesús, para responder, ellos que conocen muy bien la Sagrada Escritura, lo que hace es recordarles cosas de la historia sagrada, de la historia de Israel, que ellos valoran como bueno. Y acude, por ejemplo, a la vida de David. Yo no sé si ustedes se acuerdan que David, cuando huye de Saúl, pasa por un santuario, pide pan porque ha huido sin nada, y el sacerdote le dice que solo tienen el pan de la proposición, es decir,
el pan que se ofrecía como holocausto a Dios, o sea, como ofrenda a Dios, y que según la ley solo lo podían comer los sacerdotes. Pero es un caso de necesidad. Y el sacerdote no tiene ninguna dificultad en dárselo a David para que coma él y los suyos. Lo que han hecho los apóstoles no han hecho nada prohibido. En el Evangelio de San Mateo citará otros hechos, como si a unos, pues qué sé yo, se le cae un buey, pues no lo deja, en sábado lo saca. Y tiene aquella frase en el Evangelio de San Mateo que dice: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fijémonos que el hecho de que el Papa nos hable del año de la misericordia, yo creo que es porque es bueno que lo recordemos, estas realidades. Y San Lucas nos va a poner de manifiesto de un modo especial ese Dios misericordioso, que es lo propio de Dios, ser misericordioso porque es amor. Y por lo tanto, hay que ver las cosas en este sentido del bien de los demás. Y por eso les dice, de la misma manera que dio el sacerdote a David aquellos panes, lo que está haciendo ahora estos apóstoles no era una cosa prohibida, pero además, fijémonos lo que dice el versículo 5, dueño es del sábado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Sí, pero ¿qué quería decirles cuando les decía el Hijo del Hombre? El Mesías. Es el Mesías. Por consiguiente, el Mesías, y teniendo en cuenta que además que el Mesías es Dios mismo, tiene potestad para interpretar el sábado y si hace falta cambiarlo. Porque es el autor de la ley. Entonces, dueño es del sábado también el Hijo del Hombre. A continuación nos va a hablar de otro acontecimiento en otro sábado. Leemos del versículo 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, fijémonos aquí lo característico de los de vino viejo. Son una intransigencia total, una falta absoluta de escuchar, y yo diría de reflexionar. Porque fijémonos que Jesús lo que intenta es que piensen. No les dice esto no es así porque lo digo yo, no. No sé si lo fijan. O sea, Dios quiere que usemos nuestra razón, que usemos nuestra libertad. Y por esto les dijo aquí que ¿qué se puede hacer el sábado, el bien o el mal? Evidentemente no van a decir que se puede hacer el mal, pero pudiendo hacer un bien y se deja que la persona siga sufriendo, ¿qué es? El texto nos ha dicho que es un sábado, que hay un hombre que tiene la mano derecha paralizada. Hay algunos comentarios que piensan que este hombre, supongo que siguiendo alguna tradición antigua, que en este momento no recuerdo, que este hombre era albañil y claro, con la mano derecha paralizada no podía trabajar. Entonces era un problema para él y para la familia, ¿no? Y los que están allí presentes, los fariseos, dice que estaban pendientes a ver si Jesús los curaba. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que ellos se habían dado cuenta de esa actitud misericordiosa de Jesús. Porque ¿qué interés personal sacaba Jesús con curar a este hombre? ¿Interés personal? Ninguno. Sencillamente es una manifestación diríamos así, del corazón de Jesús.
de ese amor a los hombres, que es expresión del amor de Dios a la humanidad. Por lo tanto, suponen que ahora va a hacer un milagro. Y ellos, que eran los creyentes, los que ayunaban y oraban, ¿se fijan la contradicción entre una cosa y otra? Entonces, aquí nos dice en el versículo 9 que Jesús conoció sus pensamientos. Conocía sus pensamientos. Es decir, no parece que ellos lo manifestaran externamente, sino que lo pensaban. ¿Qué revela esto de Jesús? Fijémonos que aquí ¿cómo puedo yo conocer lo que está pensando cualquiera de vosotros? No, también como hombre. Jesús tenía ciencia infusa, y con su ciencia infusa podía conocer el pensamiento de ellos. Pero pensemos que hay hombres que también han tenido ciencia infusa, y posiblemente la tienen algunos. Por ejemplo, como se nos cuenta en la vida de San Juan Bosco, que conocía los pecados de los chicos que se iban a confesar con él. Esto es ciencia infusa, y San Juan Bosco no es Dios. Entonces Jesús, también como hombre, en virtud de la ciencia infusa, conocía el pensamiento de aquellos que estaban observándole. Y Jesús nos dice que entonces, después de hacerle la pregunta, dice que dirigiendo su mirada a todos ellos, es decir, mira uno por uno a todos los que estaban allí. San Marcos nos da un detalle, que quizá valía la pena leerlo. Veamos en el capítulo 3 de San Marcos, el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. O sea, fijémonos que Marcos nos da un detalle de esa mirada de Jesús. Los mira con indignación y doliéndose, con dolor. Es decir, a Jesús le duele esa ceguera, esa cerrazón de ellos. Y le duele porque los quiere salvar también, quiere que cambien, les está ofreciendo la salvación. Pero ellos se creen perfectos, sanos, que no necesitan médico, que no hay nada de qué cambiar. Es lo propio del vino viejo que decíamos, ¿no? O digamos del odre viejo. Ahí no cabe la novedad del Evangelio con ese espíritu. Entonces, lo único que hace Jesús, si se fijan, no hace ningún trabajo el sábado. Sencillamente les dice que estire la mano. Eso es lo que hace Jesús para curarles. Pero, ¿cuál es la reacción de estos fariseos? Se llenan de furor y están planeando entre ellos cómo poder acabar con Jesús. Esto es lo que vemos siempre, que se repite en la historia, cuando alguien quiere imponer su criterio y no lo consigue por las buenas, pues por las malas. Bien, entonces aquí termina ese rifirrafe de fariseos con Jesús. Ahora, a partir del versículo siguiente, veremos que se hablará del sermón de la montaña, precedido de la elección de los apóstoles. Veamos los versículos 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es esto que todos conocemos, ¿no? Pero es interesante el detalle que nos da San Lucas. Fijémonos que a la elección de los 12 precede toda una noche de oración de Jesús. O sea, ha subido al monte, de allí se pasa toda la noche orando. Y cuando es de día, entre todos los discípulos que le seguían, que luego veremos que son muchos, elige a los 12. Por lo tanto,
tenemos a Jesús que pasa muchas horas orando, lo cual nos indica que esto que va a hacer cuando llegue el día es muy importante. Y por esto lo precede con ese tiempo de oración, horas. Podríamos plantearnos, ¿y qué haría Jesús tantas horas orando? Yo creo que estaríamos de acuerdo que no estaría todo el rato rezando salmos. ¿De qué no? Sin duda alguna, estaría presentando ante Dios, ante el Padre, todos esos nombres que Él iba a elegir después, con la importante misión que iban a tener, con las muchísimas dificultades que se iban a encontrar, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que aquí no olvidemos que Jesús es nuestro modelo. Luego esto nos está indicando a nosotros lo importante que es la oración. Y yo diría que antes de tomar una decisión importante de nuestra vida, habría que dedicar tiempo a orar. Nosotros lo necesitamos sobre todo para pedir luz, para saber qué hemos de hacer, cómo lo hemos de hacer, pero también para encomendarlo a Dios, para pedir su ayuda, para pedir su presencia, ¿no?, en esto que nosotros vamos a hacer. El no hacerlo, fijémonos que en el fondo indica un poco autosuficiencia. Yo soy suficiente para hacerlo, no necesito la ayuda de Dios. Pues aquí tenemos en Jesús que lo plantea ante el Padre, porque fijémonos que en el fondo la Iglesia, que es lo que va a iniciar, es obra de la Santísima Trinidad, es obra del Padre, es obra del Hijo y es obra del Espíritu Santo. Y nos dice que después, cuando llega la mañana, baja en una especie de llanura y allí pronunciará el Sermón de la Montaña. Se trata de una montaña, quien conoce Tierra Santa, que se adentra hacia el lago, una especie de una lengua que se adentra hacia el lago, y de un lugar de luego muy bonito, es donde Jesús pronunciará el Sermón de la Montaña. Pero nos interesa ver la elección de los 12. San Marcos nos da un detalle que yo creo que vale la pena que lo veamos. Veamos en el capítulo 3 de Marcos, el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. O sea, Jesús se nos dice que de entre esa multitud que le seguía, eligió los que él quiso. O sea, fijémonos que la iniciativa parte totalmente de Jesús y no hay ninguna otra motivación para escoger a los que escogió. Los escogió porque él quiso. Y entonces nos dirá Marcos que los escogió para que convivieran con él y luego enviarlos a predicar. Por esto nos dice que le dio el nombre de apóstoles. Apóstol significa enviado. O sea, si hubiera hablado en castellano le habría llamado enviados. ¿Por qué? Pues porque no era solo para convivir con Jesús, que claro que sí, esto era lo primero importantísimo, sino que los había enviado para que una vez que aprendan y vivan esa comunión con Cristo, ese mensaje lo lleven a todos los demás. Y en la lista de los apóstoles, fijémonos que hay, en el Nuevo Testamento hay 4 listas de los apóstoles. Y en todas ellas, el primer lugar siempre está Simón Pedro. Y en el último lugar siempre está Judas Iscariote, el traidor. Luego hay algunos cambios en el resto. Pero esto ya nos está indicando que ya desde el momento de la elección, Cristo tiene muy claro cuál será la visión y cuál será la actitud. Se nos habla, si se han fijado, entre estos que escoge, están aquellas dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés. Hay 2 Simón, si se han fijado. Simón, al que le ha puesto el nombre de Pedro, recordarán que eso se lo puso la primera vez que Jesús vio a Pedro o que Pedro se encontró con Jesús. Se nos habla de Bartolomé. No sé si se acuerdan que en el Evangelio de San Juan nos habla de que Felipe se encuentra con Natanael. ¿Se acuerdan, no? Pues ese Natanael es Bartolomé, porque Bartolomé, podríamos decir, es el apellido. Seguramente el nombre sería Natanael.
Luego está Mateo. Fijémonos que en la lista no le pone Leví, le pone Mateo. Es esa delicadeza que tiene Lucas. Y el último de todos es Judas Iscariote, que fue el traidor, que también Cristo lo escogió libremente y también le dio una vocación para ser apóstol. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y esto es interesante porque Él sabía que eso lo iba a entregar. Sin duda. Pero eso no quita que Él lo amó y Él confió en Él, porque si nos fijamos en ese grupo de los 12, en Judas tuvo una especial confianza, le confió la bolsa. O sea, hay una confianza especial para con Judas. Pero Judas no supo responder a ese amor de predilección que Cristo tuvo hacia él. Es decir, fijémonos que Dios ciertamente lo sabía y Dios ciertamente lo anuncia, por decirlo de alguna forma, pero porque Dios, que está fuera del tiempo, ya vio lo que libremente iban a hacer todos ellos. Pero no tenía obligación de hacer eso. Es decir, no era necesario que hubiera un Judas para que Cristo nos redimiera, no. O sea, Dios respeta la libertad. Y lo mismo que respeta nuestra libertad. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos libremente siguiendo la llamada de Dios, cada uno. Pero yo puedo decirle que no, y quizá en algún momento de mi vida le he dicho que no. Aunque luego me haya arrepentido y haya vuelto otra vez al buen camino. Me explico, ¿no? Pero Dios, fijémonos que precisamente porque Dios nos ama tanto, es quien más respeta nuestra libertad. Dios nos invita, nos propone, nos se trata de seducir, nos persigue, pero nos deja libres. Yo tengo que decirle sí, si quiero, pero también le puedo decir no, y Dios me va a respetar. Y es lo que ocurrió con Judas. Es decir, que las cosas pasaron no porque estaban escritas, sino que estaban escritas porque Dios sabía que iban a pasar libremente. No sé si vemos la diferencia. Bueno, me parece que tendremos que quedarnos aquí. Sí, esa es la hora. Bueno, tenemos entonces que una vez hecho la elección, nos hemos quedado en el versículo 16, Jesús baja con sus discípulos y entonces, esto ya lo veremos el próximo día, tiene lugar el Sermón de la Montaña. San Lucas lo resume mucho, San Mateo es mucho más extenso. Pensemos que San Mateo tiene los capítulos 5, 6 y 7, mientras que Lucas pues no tiene ni siquiera un capítulo entero. Bueno, pues entonces el Sermón de la Montaña lo dejamos para la semana que viene, si Dios quiere.